Listo, maestros. Vamos a trabajar este temita el día de hoy. Es un combinado de todo. Lo que queremos es ir familiarizándose con este trabajo, ¿no? Estábamos hablando muy bien de lo que plantea Goleman, la resolución de conflictos, los tipos de negociación que existe para tener que resolver conflictos, ¿no? Vamos a ver estos casos, maestros, y necesitamos su participación. Empezamos entonces. Vamos a poner un puntero acá. Dice, Carmen y Leonardo, dos estudiantes, suelen participar juntos en las mismas actividades y se llevan muy bien. Sin embargo, hace unas semanas han tenido un conflicto durante la realización de un trabajo en equipo. La docente considera que la situación en la que se encuentran los estudiantes puede ser resuelta por negociación. A ver, hay que entender de frente al grano, cuando queremos resolver un conflicto, dos cosas. Tiene que evidenciarse diálogo y tiene que evidenciarse negociación. Llegar a un acuerdo que beneficie a ambos lados. Existen los tipos de resolver conflictos, uno que es la negociación y otro que es la mediación. Cuando hablamos de negociación es cuando los estudiantes o las personas que están en el conflicto solucionan por sí solos su problema, ya por sí solos, no necesitan de un tercero, ¿no? En cambio, mediación, su mismo nombre lo dice, ya tiene que existir un mediador, un tercero, que puede ser un docente, un tutor, un padre de familia, el director, el psicólogo, que puede ser un médico, que puede ser cualquier persona, pero que es el que genera ser mediador. Lo que sí hay que tener en cuenta, maestro, que el mediador no puede proponer. El mediador no puede proponer, no puede dar las alternativas de solución. Entonces, acá dice, ¿en cuál de las siguientes alternativas se anuncia un compromiso que involucra habilidades socioemocionales en la resolución de conflictos? Habilidades socioemocionales se tiene que evidenciar, pero en una negociación, ¿ya? A ver, ambos estudiantes le prometen a la docente responsable que dirán la verdad y que aceptarán la solución que ella plantee. Ambos estudiantes reconocen que entablar un diálogo será útil para resolver sus desacuerdos y si es que se escuchan tratando de comprender al otro. Sí, ambos estudiantes están de acuerdo con aceptar las condiciones que haya establecido su compañero para evitar el conflicto y mejorar su relación de amistad. A ver, ya hay parece dos respuestas. Claro, maestro, pero todavía no estamos ahí, ¿ya? Maestro Jaime. A ver, ¿cuál sería la respuesta, maestro? Vamos al tema. ¿Será la respuesta la A, la B o la C? Se está hablando de que se tiene que evidenciar habilidades socioemocionales, pero utilizando el mecanismo de la negociación para resolver conflictos. ¿Cuál más sería? A ver, Maribel dice la C, Américo dice la B, y el resto, ¿qué dirá? Ya estamos 7 en línea. A ver, hay una respuesta más. Jaime también se une a la B. Claro que sí, negociación solamente se involucran las partes que están en conflicto. Si la bronca es tú y yo, los dos negociamos. No hay nadie más, ¿no es cierto? No hay nadie más. Entonces aquí tenemos que buscar eso. Y recuerda que una solución de conflicto tiene que existir diálogo y tiene que haber consenso que beneficia a ambos. No puede haber propuestas de otros.
Aquí, por ejemplo, ambos estudiantes le prometen a la docente, si ya el docente aparece aquí, entonces ya no es negociación, es mediación. Y en más, ¿no? Aquí, ¿y que aceptarán las soluciones que la docente plantea? Goleman dice, ningún mediador puede plantear propuesta de solución, ninguno. Entonces esta no puede ser. Ambos estudiantes reconocen que entablar un diálogo, primer requisito, será útil para resolver sus desacuerdos si es que se escuchan tratando de comprender el uno al otro. Si habla de comprensión, significa entender que es ser empático, ¿no? Yo comprendo al otro, se escucho al otro, escucha activa y empatía. Entonces se ve habilidades socioemocionales y están tratando ambas personas de solucionar ese conflicto. Entonces, este sí es, ¿no? La B, ambos estudiantes están de acuerdo con aceptar las condiciones que haya establecido su compañero, y aquí hay un tercero. Entonces ya hay un tercero y está poniendo condiciones. Y un mediador no puede poner condiciones ni tampoco plantear propuestas. Esta tampoco puede ser, ¿no? Entonces sí, pues la respuesta está en la B. Ahí está. Acá, a ver, la docente desea que Carmen y Leonardo resuelvan un conflicto de forma autónoma. Autónoma. Es la misma China que negociación, ¿no? Es la misma. Lo van a hacer solos, pero dicho de otra manera. Ejercitando sus habilidades socioemocionales, en asertividad, escucha activa, empatía, trabajo en equipo, sociabilidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la siguiente secuencia de acciones? Secuencias. Significa que son pasos, pasos que va a seguir el maestro para tener que los estudiantes resolver conflictos de manera autónoma, ellos, ¿no? O sea, pero el maestro sí va a intervenir, porque el maestro va a dar secuencias de acciones que favorecen el logro del propósito de la docente. A ver, el maestro dice primero, ambos estudiantes deben establecer un diálogo en la que cada uno describa los hechos sucedidos. Diálogo. Va a describir o va a establecer o decir sus sentimientos y necesidades, evitando descalificar a su compañero. Segundo paso, porque es una secuencia, ¿no? Primero, segundo. Segundo lugar, ambos deben identificar el problema e intereses en común. En tercer lugar, ambos deben formular ideas para resolver la situación, tomando en cuenta los intereses y necesidades de ambos. Y finalmente deben construir un acuerdo que sea viable, beneficioso para ambos y que resuelva la situación conflictiva. B. Primero los estudiantes deben enfrentar la situación conflictiva y acceder a dialogar con su compañero. En segundo lugar, ambos estudiantes deben expresar aspectos positivos de la conducta de su compañero y evitar mencionar los aspectos negativos. En tercer lugar, cada estudiante debe pedir disculpas por las cosas que podrían haber molestado a su compañero. Y finalmente, la docente asigna a cada estudiante acciones que deben realizar para solucionar su conflicto. C. Primero, la docente debe realizar preguntas a cada estudiante para que pueda expresar qué es lo que le ha molestado de la conducta de su compañero. En segundo lugar, debe pedir a cada estudiante que identifique los errores que ha cometido. En tercer lugar, la docente debe proponer algunas pautas para que los estudiantes puedan tomar acuerdo. Y finalmente, cada estudiante debe comprometerse en acciones concretas que le permitan evitar el conflicto. A ver, en donde el maestro realiza una secuencia de acciones para que el estudiante de manera autónoma resuelva sus conflictos. A ver, tres respuestas, vamos.
Bien, a ver, vamos a ver cuáles han sido sus respuestas. Aquí tenemos, a ver, ya la A dice Jaime, Maribel también dice la A, Américo también dice la A. Lógico, ¿no? Lógico que la A. Porque ya aquí la docente asigna, no puede proponer la docente. Ya saben que un mediador no propone, no sugiere. Simplemente, bueno, aquí dice son pautas, sí que tienen que seguir secuencias, pero no puede proponer alternativas de solución. Goleman, diálogo y consenso, pero las partes involucradas son las que intervienen, ¿no? Nadie más. ¿Ya? En este caso, si es autónomo, acá está. Ambos, a ambos los del conflicto, Carmen y Leonardo, ¿me entienden? Aquí en común, acuerdo, ¿no? Entre ambos, a ambos, por acá también deben, a ambos, dice, ¿no? O sea, aquí no hay un tercero, sino que lo están haciendo de manera autónoma. Correcto, ¿no? Aquí ya no, pues, ¿no? El maestro ya le asigna. Acá también cada estudiante debe comprometerse en acciones concretas. Significa debe comprometerse porque el maestro le va a decir comprométanse, ¿no? Entonces la respuesta sí es la A, sí es la A. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a esta de acá. Ya bueno, aquí estoy poniendo para reforzar alguna cosa, qué cosa es autonomía, ¿no? Ya eso está, pero bueno, esto ya lo manejamos. A ver, vamos a este casito de acá. Es un temita que también hablamos la primera clase sobre Colbert, ¿no? Lawrence Colbert, estadounidense. A ver, dice acá, Juan, un docente le ofreció a la estudiante María que si participaba de los Juegos Florales 2021, le daría una sorpresa que le va a encantar mucho. Emocionada por el regalo, María se preparó tanto que participó y ganó el concurso de canto. La consigna está en qué nivel de la moralidad, según la teoría del desarrollo moral de Colbert, se encuentra este caso. A ver ustedes, en qué nivel se encontrará? ¿Postconvencional, convencional o preconvencional? A ver, Jaime dice la C, Américo también la C, Maribel dice la C, ¿qué es el resto? Como la mayoría dice C, voy a marcar la C como un saber previo, ¿ya? Luego ya, recordando un poquito lo que dice Colbert, regresamos para ver si hemos marcado bien, ¿ya? Bien, a ver, vamos a esto, porque si ya lo digo acá, el resto de casos ya no tiene nada que ver. Dice acá el siguiente. El docente Pedro, en una oportunidad, llegó 30 minutos tarde a su centro de trabajo, debido a que en el camino una señora sufrió un desmayo y él decidió llevarla al hospital. Muy benevolente el maestro, ¿no? El director del colegio estaba molesto por la tardanza y por más que Pedro trató de explicarle, no lo escuchó. Al contrario, basándose en las normas vigentes, informó a la UGEL para su descuento. La pregunta está en qué nivel de la moralidad, según la teoría del desarrollo moral de Colbert, se encuentra la actitud del director. Postconvencional, convencional, preconvencional. A ver,
A ver, hay dos respuestas. Ir al resto, pues. Jaime dice la B, Américo dice la A. ¿Y qué es el resto? ¿Será la A, será la B, será la C? Vamos, maestro, participemos. Nadie más se anima. A ver, como hay un empate, ¿quién puede desempatar? A ver, solamente para marcarlo como un saber previo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Nadie más se anima, nadie más se anima. Entonces aquí hay una A y una B. ¿De acuerdo? Vamos marcando aquí como hay empate los dos. A ver esta de acá. Un docente detectó que tres estudiantes habían sustraído, robado una evaluación una semana antes de ser aplicada. Al enterarse de lo sucedido, el docente entrevistó a cada uno de los estudiantes. Uno de ellos les dijo que si bien él no necesitaba conocer la evaluación con anticipación para garantizar un buen rendimiento y reconocía que podía ser castigado por ello, ayudó a sus compañeros porque uno de ellos estaba corriendo el riesgo de ser desaprobado. Y como ellos son amigos, no podían permitir que eso sucediera si él podía hacer algo al respecto. La consigna está, ¿por qué lo expresado por el estudiante evidencia un razonamiento moral convencional según la teoría de Colbert? Estamos hablando de lo convencional. ¿Por qué esto es convencional? Nos está preguntando. A, porque justifica su acción en función de las consecuencias directas como castigo o recompensas para que podrían recibir. B, porque justifica su acción en función a sus valores, principios y formación ética. C, porque justifica su acción en función de la aprobación de personas significativas para él o en función de brindar ayuda a los que son importantes para él. ¿Cuál marcarían? ¿A, B o C? A ver, vamos maestro, vamos participando. No se me desanimen. Hay una respuesta. La respuesta de Jaime es la C. ¿Qué dice la otra? ¿Qué dicen los demás maestros? Maribel también se une a la C. José Vidaurre dice la A. ¿Alguien más? Entonces, como la mayoría dice la C, vamos a ir a la C. Vamos aquí a hablar un poquito de Lawrence Colbert, un estadounidense que habla sobre la moralidad, el desarrollo moral de la persona. O sea, todas las personas pasamos por esos tres momentos. Algunos se quedan retenidos, sí, con el tiempo y mueren ahí con el tiempo. Entonces, hay otros que sí avanzan.
Entonces, cuando hablamos de la moral, estamos hablando del comportamiento del ser humano en base a los valores. Existe dentro de la moral, lo malo está lo amoral, son aquellas personas que tienen doble personalidad, ¿no? Por un lado están bien contigo y por el otro lado te maletean. Cambian de parecer rápidamente. Esas son las personas amorales. Y lo inmoral son aquellas personas que sí muestran el lado negativo, siempre. ¿Ya? Entonces, toda persona que tiene moral es una persona que sabe comportarse. Entonces, así como ello de lo moral, amoral, inmoral, también Colbert también relaciona de que existen dentro de la moralidad, que es otra propuesta, tres niveles, ¿no? El nivel preconvencional, el nivel convencional y el nivel postconvencional. Desde luego que él ha hecho estudios desde niño, ¿no? A muchos niños, pero no descarta en su teoría Larensen Colbert de que hay personas que se han quedado en la niñez, ¿cierto? Se han quedado ahí. Muy bien, por ejemplo, aquí en lo preconvencional, Colbert ha hecho estudio a personas de 4 a 10 años, ¿no? De 4 a 10 años. Una persona preconvencional es una persona que actúa porque es obediente, ¿me entienden? A otro actúa porque es castigado o actúa por interés propio. Entonces, esta persona mayormente se nota en los niños, ¿no? En los niños. Por ejemplo, a un niño ya vas a ver cuando llegue a la casa, ¿no? Ahí me la vas a pagar. Entonces, inmediatamente corrige su comportamiento. O a veces también el niño se revuelca en el piso. Ahí, hijito, inmediatamente el papá le cumple lo que el niño pide. O sea, me porto bien si hay interés, ¿no? Si ya me das pues el regalo que quiero, la muñeca, el caramelo, la golosina que necesito, me porto bien, ¿no? O simplemente nos dejamos llevar de otro, ¿no? Por obediencia, ¿no? Por obediencia nos dejamos llevar de otro. Entonces hay muchas personas que no hemos quedado acá, muchísimas personas. Si nosotros nos vamos al primer caso acá, cuando hablamos, por ejemplo, un docente le ofreció a la estudiante María que si participaba en los Juegos Florales y ganaba, entonces él le iba a dar ser un buen regalo, pues. Entonces, ¿qué se está mostrando aquí en María? Lo que se está mostrando en María es interés, es interés. Entonces, para Colbert, el interés de una persona, ¿en dónde lo ubicamos? En el preconvencional. Entonces la respuesta de ustedes sí está bien, sí está bien. Ahora, cuando nos vamos al otro, lo que plantea Colbert acá, el nivel convencional, el nivel convencional que ha hecho estudio en personas mayores de 10 años, entonces estas personas que se encuentran acá actúan en base a lo que establecen las normas, el orden social, el Estado de Derecho, y a lo que establece, acá lo establece la amistad. A ver, sí, pues, las normas dicen esto, entonces yo lo aplico. O en su lugar, sí, a ti te voy a apoyar, a ti sí te voy a apoyar porque eres mi pata, ¿no? Calladito nomás, te vamos a dar permiso a ti porque eres mi amigo, ¿no? Entonces, esto de aquí, ¿qué genera? Genera división, genera bronca. Entonces, ahí es donde muchas veces se nota que en un centro educativo a algunos lo favorecen, a otros no, ¿no? Y siempre hay reclamos sobre ello. Entonces, actúa por dos cosas: por aplicación de la norma, cumplimiento de la norma, que no está mal, pero también por favoritismo, ¿cierto? Por amistad, por complacer al amigo. Entonces, esto de acá lo vemos en los dos casos que hemos presentado aquí.
acá, ¿no es cierto? Vamos a borrar porque no son los dos. ¿Aquí qué vemos? Aquí vemos a un maestro, Pedro, que muy solidario, con una señora que se desmayó, la llevó al hospital, un acto muy solidario que cualquiera debe entenderlo, ¿no? Aquí lo correcto es de que el director hubiese actuado de manera postconvencional, o sea, hubiese actuado con justicia, ¿no? Pero no lo hizo, al contrario, aplicó la norma y le descontó al maestro. Entonces, quiera que no, este director, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra en esta etapa convencional. A veces, como dice Colbert, las normas sí son buenas, ¿no? O sea, no digamos que son malas, pero cuando lo aplicamos de manera justa, en este caso hay injusticia, ¿no? Hay un acto de injusticia, porque él no llegó tarde porque quiso, sino por algo solidario. Entonces aquí lo que debería haber hecho el director es haber aplicado un comportamiento postconvencional que tiene que ver muchísimo con los principios éticos, mayormente la justicia y equidad. Entonces aquí vemos un acto, netamente se aplicó la norma por aplicar sin tener en cuenta los valores. Entonces estamos aquí en una etapa convencional. Y este también es lo mismo, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí se nota que los estudiantes han sustraído, han robado un examen, pero que un alumno dice, bueno, yo no necesito el examen porque yo he estudiado, ¿no? Yo lo hice por ayudar a mi amigo, por ayudar a mi amigo. Como somos patas, entonces yo le hice por él, porque él estaba en riesgo de desaprobar. Entonces, este de acá es un típico caso también de convencional, ¿no? Por norma o por amistad. ¿De acuerdo? Inclusive acá lo manifiesta, ¿no? Ya no dice, no plantea el caso, pero no dice que es convencional, mire. Ya no dice que es convencional. Entonces la pregunta está, ¿por qué este caso es convencional? Aquí vemos que hay castigo, no hay, eso es en la preconvencional, ¿no? Hay recompensas en la preconvencional. Aquí porque justifica en cuestión de valores, principios, formación, no, este es postconvencional. Este de aquí es convencional porque actuó en base a la aprobación de personas significativas para él, es decir, en base a la amistad. Entonces la respuesta sí es la C, sí es la C. ¿Ya? Y Lawrence Colbert, él habla que cada estadio, ¿me entiende? Cada nivel tiene sus estadios, ¿no? O sea, tiene dos lados, ¿no? El preconvencional tiene premio y castigo y el individualismo que se tiene que ver con los intereses, ¿no? Aquí el convencional, ¿me entiende? El convencional que tiene que ver con expectativas interpersonales, la relación con la amistad con la otra persona, de cumplirle las expectativas de la otra persona y tiene que ver con el sistema social y conciencia que tiene que ver muchísimo con el sentido de la responsabilidad, que no es otra cosa más de cumplir los nuestros deberes, ¿no? Ahí está la normatividad. Bien, y en los otros estadios postconvencional, que tiene que ver con el contrato social, sí, pues que tiene que ver la cuestión humanitaria, ¿no? Y aquí debemos llegar. O sea, hay que ceder cuando debemos ceder, pero de manera justa. Pero también hay que aplicar la norma cuando debemos aplicar, pero de manera justa. Un maestro que miente, pide permiso, por ejemplo, ¿sabes qué? Aunque la ley no lo contempla, por ejemplo, un permiso por lo que su madre está muy enferma, sería injusto decirle no, ¿no? La norma no lo contempla, pero humanitariamente lo podemos hacer. Y ese es actuar, ¿me entiendes? Bajo los principios éticos, ¿no? De ser justo. Pero si un maestro, por ejemplo, pide permiso diciendo mi mamá está muy mal y se va a una fiesta, entonces
Lógico que hay que aplicar la norma, pues, ¿no? Y ese es justo también, ¿se dan cuenta? Entonces aquí, esta postconvencional también tiene dos partes, dos estadios, ¿no? Uno de que hay que cumplir nuestros deberes y derechos, y el otro también hay que actuar con igualdad, mayormente lo que es el respeto, equidad y justicia, ¿no? Aquí. Estos son estadios. Ya cada nivel tiene dos estadios, dos partes. Bien, a ver, vamos acá. Este es otro temita que hemos tratado, porque ahorita estamos entrando ya netamente a la práctica de lo que ya hemos venido conversando. Ya hemos venido conversando. Este es un caso, ¿se acuerdan que lo planteaba una orientación pedagógica que plantea Vygotsky? ¿Cierto? Vygotsky. Dijo lo siguiente, ¿no? Una docente de cuarto grado ha solicitado a los estudiantes realizar un proyecto en equipo. Luego de varios días de haber iniciado el trabajo, uno de los equipos no ha alcanzado el nivel de avance esperado según el cronograma que acordaron en conjunto. La docente ha identificado que en este equipo los estudiantes han experimentado dificultades para trabajar juntos. O sea, no pueden trabajar juntos. ¿Cuál de los siguientes acciones? Rol del maestro, cuidadito que vea protagonismo. De la docente es más, pueden haber dos respuestas o las tres, es más pertinente para favorecer el trabajo cooperativo. A ver, ¿se acuerdan que yo les hablaba del trabajo en equipo que plantea Vygotsky? Y dentro del trabajo en equipo existía el trabajo colaborativo, ¿no es cierto? Colaborativo, y existía el trabajo cooperativo. Y había una diferencia acá, ¿no es cierto? Había una diferencia de que lo explicamos la vez pasada, a ver si se acuerdan ustedes, cuál era la diferencia en el aula. Recuerdan que al que van a evaluar es al maestro. Por lo tanto, hay que aprender lo que debe de hacer el maestro en este tipo de trabajo. A ver, ¿cuál es la acción? Me pide cola cooperativo. A. Distribuir responsabilidades específicas entre los estudiantes que conforman el equipo a fin de asegurar el proceso para la elaboración del producto. B. Expresar a los estudiantes su preocupación por el nivel de avance alcanzado, buscando que esto motive que cada uno asuma sus responsabilidades dentro del equipo. C. Pedir a los estudiantes que se agrupen de acuerdo a su afinidad, pensando siempre en la elaboración del producto. A ver, ¿cuál marcaría, maestro? A ver, ¿cuál marcaron? Solamente hay dos maestros que están participando, ¿no? Uno que es el maestro Jaime, y no, solamente el maestro Jaime ha participado. ¿Y qué dice el resto? Américo también se une a la A. Bien, maestro, lo dijimos también cuando hablábamos de orientaciones pedagógicas. Tal vez lo dije rápido, pero ahorita vamos a concluir, pero directo al grano. Un maestro que emplea el trabajo colaborativo, es decir, la A,
este maestro se está pensando en el resultado, así de fácil, en el resultado. ¿Cuál es el resultado? El producto final, la evidencia que el alumno tiene que realizar para probar. En eso piensa el maestro, en el resultado. No está pensando el maestro en el cómo lo van a hacer, esa evidencia. Piensa en el resultado. No se olviden eso. Aquí, ¿cómo actúa el maestro en el aula? Es el maestro el quien forma los grupos, perdón, hace que los estudiantes se formen de manera autónoma los grupos, ¿no? El maestro dice, bueno, formen grupos por afinidad, por cercanía, por amistad, ¿no? Esto funciona bien siempre y cuando en el aula los estudiantes estén casi en el mismo ritmo de aprendizaje. O sea, todos estén casi en el mismo nivel. Llámese el colegio de alto rendimiento, por ejemplo, ¿no? O los colegios que existían antes Colegio Presidente del Perú, ¿no? Entonces ahí sí, pues, ahí sí, todos están en el mismo nivel, entonces el maestro lo puede, que ellos se agrupen y bueno, al final de cuentas los productos van a competir. Pero en una aula donde hay estudiantes, ¿me entienden? Que tienen diferentes ritmos de aprendizaje, algunos tardan más que otros en aprender, entonces no se puede aplicar un trabajo colaborativo, sino cooperativo. Aquí el maestro está pensando en el cómo se va a elaborar el resultado, en el proceso, cómo lo hay que hacerlo. Entonces aquí, de manera equitativa, el maestro agrupa a los estudiantes conociéndolos quién es, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿cuál es el trabajo cooperativo aquí cuando hablamos del proceso? La respuesta es la A, ¿ya? La respuesta es la A. Bien, vamos a esta que hablamos del bien común. Recuerdan ayer un poquito les decía eh, que el bien común era lo contrario a asunto público. El asunto público era un problema, o es, perdón, es un problema que afecta los derechos de todos, de todas las personas, de toda la comunidad, de todo el pueblo, de todas las instituciones. ¿Me entienden? Entonces, ese es un asunto público, es un problema. Un bien común es lo contrario, no es problema, es un beneficio que beneficia a todas las personas, a todo el pueblo, a toda la comunidad, a toda la institución. ¿Ya? A ver, vamos acá. Una docente ha planificado que en una sesión de aprendizaje los estudiantes reflexionen, aquí está la habilidad, acerca de por qué es importante el cumplimiento de deberes y responsabilidades para el bien común. Bien común. ¿Por qué será importante el deber para el bien común? Para dar inicio, ojo, inicio, dice acá, a este proceso de reflexión, ¿cuál de las siguientes acciones del docente es más pertinente? Si yo quiero generar reflexión sobre los deberes y responsabilidades para el beneficio de todos, ¿cómo debo de iniciar? Me está diciendo. A ver, yo en la clase al inicio, ¿qué debo de hacer? A ver, vamos a buscarlo, ¿no? Y habla de acciones. Acciones, rol del maestro, que no puede existir protagonismo ni conductismo. A ver, A, preguntar a los estudiantes qué ocurre si en un partido de fútbol uno de los jugadores decidiera no cumplir con su función dentro del trabajo. Va a preguntar a los estudiantes el maestro. Luego les va a preguntarles si es más fácil o más difícil ganar el partido así y por qué. Y por último, dialogar con ellos sobre si podemos comparar
el ejemplo con nuestras responsabilidades como miembro de una colectividad. Aquí estará hablando estará generando reflexión sobre nuestros deberes y responsabilidades en beneficio de todos. ¿O será la B? Solicitar a los estudiantes que elaboren un listado de los deberes como hijos, como estudiantes y miembros de una comunidad. ¿Cuáles son nuestros deberes? Y de su país. Una vez que elaboran ese listado de deberes, luego les voy a proponerles que autoevalúen su cumplimiento de estos deberes y por último, acordar con ellos acciones para mejorar el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. Aquí estará reflexionando o será la C. Indicar a los estudiantes que realicen un sociodrama. A ver, me van a hacer un sociodrama en la que representen cómo es actualmente la convivencia en el aula. ¿Cómo es? Luego le voy a pedir que identifiquen qué deberes no están siendo cumplidos. Y por último, indicarles cuáles son las actitudes que no favorecen una adecuada convivencia en el aula. A ver, ¿en dónde el maestro hace que el alumno reflexione sobre el cumplimiento de deberes y responsabilidades en beneficio de todos? A ver, ¿en dónde los hace reflexionar? Ojo, el más, ¿ah? El más. A ver, ¿qué dicen ustedes? Jaime dice la A, Américo la A, Walter la B. ¿El resto qué dirá? A ver, vamos, maestro, vamos, participemos. Habemos 9 en línea, habemos 9. Nadie más se anima, uno más se animó. Y la respuesta es la A. A ver, ¿cuál anularíamos entonces? De frente, porque hay protagonismo. A ver, escúcheme, porque hay protagonismo. En dos no hay protagonismo, pero en una sí hay. ¿Cuál, cuál es la que hay protagonismo? La que no marcaríamos por nada del mundo. Muy bien, Jaime, está muy atento. Lógico, ¿qué es esto? Esta anularíamos, porque aquí el maestro va
Bueno, aquí va a indicar que hagan un sociograma, hay mediación, pero aquí al final ya no. Indicarles cuáles son las actitudes. Entonces aquí ya hay protagonismo del maestro. No va. Muy bien, me queda dos, la A y la B. En ambas hay reflexión. En ambas hay reflexión. No te olvides, por eso es que a veces hay hasta dos respuestas. En este típico caso hay reflexión porque aquí le está pidiendo autoevalúen. Autoevalúen. Pero aquí tenemos que nosotros definir lo siguiente. A ver, puede haber en la A y más, dice Jaime. No es que vea más, sino de que aquí me están diciendo qué haría yo al inicio. O sea, al inicio es como si fuera la motivación, ¿me entienden? Como si fuera que yo voy a motivar a los chicos, como si yo estuviera para sacar algunos saberes previos de los estudiantes. En cambio, en la B ya estoy construyendo la reflexión. Ya aquí ya estoy en el desarrollo de la clase. ¿Se dan cuenta? En cambio, en la A no. En la A yo pongo un caso para tener que analizar ese caso, generar reflexión sobre ese caso. Pero este es al inicio. ¿Se dan cuenta? Cómo esta palabrita de acá me conlleva a tener que definir la respuesta. Porque si tú te das cuenta, en ambos reflexionan. Porque aquí le digo, mire, búscame un listado de cómo, cuáles son los deberes de los hijos, de los miembros de una comunidad, de un país, es el bien común. Ahora sí, autoevalúa, ¿se cumplen o no se cumplen? Pero ya este es en el desarrollo mismo de la clase. Pero para iniciar con esta, ¿se dan cuenta? Yo no puedo iniciar de frente con ellos. Entonces la respuesta sí es la A. Entonces por ahí, mira, hay cositas que tenemos que tomar decisiones de acuerdo a cómo me piden. ¿Cómo me piden? La respuesta sí es la A. Bien, vamos acá. Lee el siguiente testimonio de un adolescente. ¿Qué dice el adolescente? Dice, el adolescente dice lo siguiente. Siempre he contemplado las escenas cotidianas como si fueran parte de una película. No tenía una filmadora, dice el alumno, ni siquiera una cámara fotográfica, pero era como si ensayara a hacer una película en mi mente. El año en que terminaba la secundaria, me hice la famosa pregunta, ¿qué estudiaré? En mi comunidad no pude hallar respuesta a esta pregunta. Ya en la ciudad, ya cuando salió, supe que quería hacer películas. Mi familia no entiende qué es hacer películas, menos hacer cine. Sea una profesión, o sea, menos hacer cine sea una profesión. O sea, su familia no sabía. Pero la verdad, yo creo que toda mi vida me he preparado para ello. Sé que lo haré muy bien, dice el alumno. Deseo contarles a mis padres cuál es realmente mi pasión. Ahora que pertenezco a un taller audiovisual, tengo, dice, la oportunidad de hacer mis pininos en el cine, o sea, sus primeros ingresos, ¿no? Me siento libre y feliz, dice el alumno. Me gustaría mucho conversar de este tema con ellos, con su familia, pero me resulta difícil hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Cuál de los siguientes procesos de desarrollo se evidencia principalmente en el testimonio del presentado? A ver, proceso de desarrollo de la identidad, proceso de desarrollo de la generatividad, proceso de desarrollo de la capacidad creativa. Esta es cultura general, ¿ya?
¿Cuál marcarían? A ver, ¿nadie se anima? Allá, muy bien. Y dice Nelly, creatividad. A ver, primero vamos empezando por lo último. Cuando hablamos de creatividad, es la capacidad que tiene todo ser humano para hacer algo nuevo, algo distinto. Es la capacidad de hacer algo innovador. ¿Entienden? Pero aquí estamos hablando, él está contando su historia desde muchos años atrás. Le gustaba ensayar hacer películas, aunque sea en su mente. No tenía filmadora, no tenía cámara fotográfica, pero le gustaba hacer. Eso estamos hablando de vocación, de vocación, ¿entienden? Porque le gustaba. Cuando hablamos del desarrollo de la generatividad, tiene que ver muchísimo de qué es lo que puedo hacer yo para que sea como ejemplo a las futuras generaciones, ¿no? Pero aquí no es algo ni nuevo, el de hacer películas no es algo ni nuevo, ni tampoco aquí es algo de que recién descubrió la pólvora, ¿no? Para dejar algo a las futuras generaciones. O sea, no lo dice, en otras palabras, no lo dice. Lo dijera fuera bacán. Aquí lo que estamos viendo es de que estamos hablando de una cuestión vocacional. Le encanta hacer eso. No sabe cómo decirle a sus papás, pero que él se identifica con esa carrera porque le gusta hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos hablando un poquito del desarrollo de su identidad personal de ese estudiante. Esa es la respuesta, ¿ya? La respuesta. Bueno, aquí ya estamos hablando un poquito de ese concepto. A ver, también hablábamos un poco sobre autorregulación de emociones, ¿no? Autorregulación. Cuando hablamos de autorregulación, estamos hablando de un autocontrol, saber controlarse emocionalmente cuando al menos son emociones negativas, ¿no? Eh, bueno, también puede ser en autorregularse emocionalmente teniendo en cuenta emociones positivas, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, se ríen, sí, pero se ríen pasionalmente, entonces ya hay que autorregularlo, ¿no? Hay algunos, el llanto es bueno, sí, llorar es bueno, buenísimo, ¿no? Pero hay algunos que ya su llanto es exagerado y hay que saber autorregularlo. Como también hay que saber autorregular algunas emociones que son negativas, como por ejemplo la cólera, la ira, la envidia, la maldad, el odio, que tenemos que saber autorregularlo, controlarlo, ¿de acuerdo? Controlarlo. Entonces aquí hay una pregunta directa. ¿Cuál de las siguientes acciones, rol del maestro? No, acciones de los estudiantes, dice aquí. O sea, el maestro no interviene acá, no interviene, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes acciones de los estudiantes evidencia autorregulación de emociones? A ver, aquí vemos, hay tres estudiantes, Carlos, Juan y Rafael. ¿Cuál de ellos evidencia autorregulación de emociones? Carlos reconoce cuando es conveniente festejar una broma. Por ello identifica la circunstancia para festejarla con una sonrisa o con una carcajada y no seguir dicha broma, o no seguir. O sea, él decide cuándo hacerlo, ¿no? Juan expresa su acuerdo con todas las indicaciones de los docentes, por ello reacciona con una sonrisa cada vez que recibe una indicación, esté o no esté de acuerdo con ella. Rafael considera importante defender sus derechos. Por ello, no le importa levantar la voz
y mostrar su enojo cada vez que es molestado por sus compañeros. ¿En cuál de ellos se evidencia una autorregulación de emociones? Maribel dice la A, Américo la A, José Vidaurre también la A. Claro, pues la A, ¿no? Es auto, significa yo tengo que hacerlo, el alumno lo tiene que hacer. No es que otro decide por ti. En la B, Juan expresa, ¿me entiende? Reacciona con una sonrisa porque el docente le dice, aunque él esté o no esté de acuerdo, pero él actúa en base al docente y ese no es auto, pues. Aquí el docente lo está regulando, él por sí solo no lo está haciendo. Y aquí no, pues aquí es todo lo contrario, ¿no? Aquí no se evidencia ninguna autorregulación. Aquí al contrario, ¿no? Aquí es el contrario que este estudiante piensa que él solamente tiene derechos y puede gritar, levantar la voz cuando él quiere. Ahí no está autorregulando nada, al contrario, está siendo agresivo, ¿no? En cambio, aquí sí vemos una autorregulación. Auto soy yo. No se olviden, todo lo que es yo, ¿no? Yo. Entonces aquí mismo el alumno decide cuándo reírse, mostrar una sonrisa y cuándo mostrar una carcajada o cuándo no hacer nada de eso, ¿no? Entonces él lo decide, él se autocontrola por sí mismo. Entonces la respuesta sí es la A, sí es la A. A ver aquí ya un poquito sobre autorregulación que está como teoría para reforzar, ¿no? Bien, a ver, vamos a este caso de acá. Dice, ¿en cuál de las siguientes situaciones, en cuál de ellos, sea el de José, sea el de María o sea el de Felipe, en cuál de estas tres situaciones se evidencia vulneración de derechos? Se está vulnerando un derecho. A ver, cultura general. Esto se llama conocimiento disciplinar. Lo decíamos ayer, ¿no? Es la diferencia. ¿Por qué? Porque aquí no te muestra ninguna habilidad cognitiva ni socioemocional, ni tampoco te evidencia alguna orientación pedagógica. Entonces, estos son los típicos casos de conocimiento disciplinar que también viene en el temario. Bien, a ver, vamos a ver. José dice, José es portador del VIH, del VIC, del SIDA, ha postulado a un puesto de trabajo en la oficina de sistema de una empresa y ha pasado exitosamente la prueba de selección del personal. Sin embargo, la última parte del proceso de selección es un examen médico que incluye una prueba obligatoria del diagnóstico del VIH. María presenta ceguera. Ella se ha esforzado mucho en su preparación para postular a una carrera en una universidad pública y pasó por el proceso de admisión adecuado a la discapacidad que presenta. Sin embargo, luego de la evaluación no ingresó. Felipe pasa con su vehículo por una zona donde se realiza un operativo policial, no ha cometido ninguna infracción al reglamento de tránsito, ni ha infringido ninguna ley, pero sin embargo los efectivos policiales le pidieron que detenga su vehículo, en donde se vulnera un derecho.
A ver, hay tres respuestas. La A dice Jaime, José dice la B, Américo dice la B. ¿El resto qué dice? A ver, vamos a ir analizando. ¿Habrá vulneración de derecho porque el policía nos pidió nuestros documentos o que detengamos el vehículo? No, no hay ninguna vulneración de derecho ahí, ¿no? Cuando hay control policial, todo el mundo para y punto, ¿no? Bueno, eso es lo que establece la norma. Más allá que vean otras cosas, ya eso no viene al caso en el momento. Entonces, este de acá no hay vulneración de derechos, ¿no? Los policías, como autoridad, pueden ellos detener un vehículo si es que ellos creen que es sospechoso, aunque tú no hayas cometido absolutamente nada, ¿no? Acá, María, ¿crees que acá hay vulneración de derechos? No. Ella tiene discapacidad, ceguera, sí, pero aquí dice se ha esforzado mucho en su preparación para postular. Ella se ha preparado y pasó por el proceso de admisión adecuado a la discapacidad que presenta. O sea, la universidad le dio toda la facultad. ¿Se dan cuenta? O sea, no le prohibió nada. O sea, le dio las facilidades de acuerdo a su discapacidad. Pero lamentablemente no ingresó, pues. O sea, si yo postulo a la universidad y no ingreso, ¿me estarán vulnerando mis derechos? No. Si yo postulo al ingreso, vamos a decir, al ascenso de escala y no ingreso, ¿me estarán vulnerando mis derechos? No. Es una postulación, ¿no? Entonces aquí no le están vulnerando derechos. Lamentablemente no alcanzó el puntaje, pues no ingresó, no como cualquier otra persona. En cambio aquí sí, porque esta persona ya calificó, dice aquí ya pasó exitosamente, ha pasado la prueba de selección. O sea, si ya pasó exitosamente la prueba de selección, entonces significa que ya está seleccionado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué el examen médico y sola exclusivamente sobre el VIH? Cuando la norma no te dificulta que una persona que tiene VIH no pueda trabajar, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que sí se está vulnerando un derecho. La respuesta es la A, es la A. A ver, vamos acá, vamos a este caso, hay dos respuestas, creo más. Ah, ya, muy bien. Listo, a ver, vamos a ver acá otro caso de negociación. A ver, vamos con Colbert no, Goleman. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa una secuencia de pasos que promueven la negociación? A ver, ¿en dónde hay negociación acá? ¿En dónde hay negociación? Ya sabemos lo que es. Entonces aquí creo que no nos vamos a equivocar. Primero dice, los estudiantes deben enfrentar la situación conflictiva y acceder a dialogar con su compañero. En segundo lugar, ambos estudiantes deben expresar aspectos positivos de la conducta de su compañero y evitar los aspectos negativos, aunque esta creo que ya lo hemos visto. A ver, vamos a seguir leyendo. En tercer lugar, cada estudiante debe pedir disculpas por las cosas que podían haber molestado a su compañero. Y finalmente, la docente asigna a cada estudiante acciones que debe realizar para solucionar su conflicto. Son pasos, ¿no es cierto? B, primero ambos estudiantes deben establecer un diálogo en la que cada uno describa los hechos sucedidos, sus sentimientos y necesidades, evitando descalificar a su compañero. En segundo lugar, ambos deben identificar los problemas e intereses en común. Y en tercer lugar, ambos deben formular ideas para resolver la situación, tomando en cuenta los intereses y necesidades de ambos. Este ya lo hemos tocado, ¿no? A ver, ¿cuál era la respuesta? A ver si se acuerda. ¿Cuál era la respuesta? Se ha duplicado este caso, ¿ya? Se ha duplicado.
¿Cuál fue la respuesta? Claro, gracias Jaime. Es esta, ¿no? Ambos en negociación. A ver acá, ya está, como dice el caso acá, los mecanismos para resolver conflictos, está la negociación y la negociación es un proceso, pero entre las personas que están implicadas en el conflicto. Aquí no hay un tercero, no hay un tercero acá, ¿cierto? No hay un tercero. Aquí, como dice Goleman, para tener que negociar tiene que haber claramente un diálogo. En el diálogo tiene que primero clarificar cuáles son las metas a lograr, las ideas, los objetivos, ¿no? Y luego ya establecer ese diálogo que nos conlleve a tener que finalizar armoniosamente. Y no olvidar, tanto en la negociación o en la mediación tiene que existir diálogo y consenso, acuerdos que beneficien a ambos. Ese es el consenso, ¿no? Bien, la mediación no, pues, la mediación ya hay un tercero, hay un intermediario ya, ¿no? Hay un intermediario, pero que este intermediario tiene que quedar claro que él no puede proponer, él no puede dar alternativa de solución, él simplemente funciona como un árbitro para que no vea desmanes más allá, ¿no? Pero no es el que da soluciones al caso, ¿no? Muy bien. Es neutral, en otras palabras. A ver, vamos a este caso de acá. Dice lo siguiente, ¿cuál de las siguientes alternativas anuncia dos asuntos públicos? A ver, ayúdenme a leer y denme la respuesta. Vamos, maestro. Cuatro respuestas, a ver. La C, la C, la C, la C. Nelly dice A y B. A y B se va ese. Me imagino que lo anulamos o tiene dos respuestas. La C, dice Walter. Dos asuntos públicos son dos problemas que afectan los derechos de todos, ¿no? De todos. Nelly dice la respuesta de la C. Muy bien, maestra Nelly. Claro, la baja asistencia a la iglesia en la localidad es un asunto privado. Pues, no quieren ir a la iglesia, ¿qué culpa tienes, no? De repente el cura es malo, de repente no hay espacio, o la infraestructura está en mal estado, o es un pueblo no creyente, bueno, ¿no? Denuncia de un empleador ante incumplimiento de contrato, este es un asunto netamente privado, ¿no? Entonces acá no es asunto público. Demanda por pensión de alimentos es un asunto privado, ¿no? Interpuesta por una madre y una lesión de deportista en competencia nacional. Son asuntos privados. La llegada masiva de refugiados al país, por ejemplo, los venezolanos, ¿no? Desembocadura de aguas residuales en el cauce de un río. Sí, pues ese río afecta a todos, ¿no? Entonces la respuesta está acá. Muy bien. A ver, vamos a este caso. Un estudiante suele enojarse y llorar cuando recibe los resultados de una evaluación. Es muy llorón y se enoja rápido, ¿no es cierto?
y no ha alcanzado o no ha alcanzado los logros esperados. O sea, no alcanza los logros esperados o sale mal en la evaluación, se enoja o llora. Frente a esta situación, la docente desea realizar un conjunto de acciones, ¿entiendes? O sea, varias. Uno de ellas está orientada a promover el autoconocimiento del estudiante. Autoconocimiento en relación a sus emociones y sentimientos. ¿Cuál de las siguientes acciones? Rol del maestro. Cuidado, vaya a haber protagonismo. Es más, miren, más. Cuidado, vaya a ser como el otro caso que tenía dos respuestas, pero algo por ahí nos definió cuál era la respuesta, ¿no? Es más pertinente para favorecer este propósito. A ver, autoconocimiento. ¿Quién plantea eso? Goleman. Goleman, auto significa que el alumno sea quien tiene que conocerse. ¿Qué conocerse? ¿Cuáles son sus aciertos, sus desaciertos, sus virtudes, sus dificultades? O sea, él tiene que conocerse quién es él, quién es él, cuáles son su parte positiva y su parte negativa. Una persona que se conoce a sí mismo es una persona que tiene autoestima alta, ¿de acuerdo? Tiene autoestima alta. Ya porque se acepta como es, porque se conoce quién es, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, vamos a ver las acciones del maestro más pertinente para que el estudiante, ¿me entiendes? Para que pueda orientar al estudiante a que se autoconozca a sí mismo, ¿no? Y conozca cuáles son sus emociones y sentimientos. A ver, el maestro acá va a pedir al estudiante que recuerde cómo se siente cuando no alcanza el logro. A ver, le pido al estudiante, ¿cómo te sientes cuando no alcanzas el logro? Y luego que le va a solicitarle que identifique por qué se siente de esa forma. Aquí estará el maestro promoviendo el autoconocimiento sobre sus emociones. Puede ser, ¿no? Como no también. B. Señalar al estudiante con sus reacciones. Dice señalar al estudiante que sus reacciones son exageradas debido a que las calificaciones no son relevantes y asegurarle que estas no determinan su futuro. C. Indicar al estudiante cuáles son las emociones que experimenta cuando no ha alcanzado el logro esperado y pedirle que proponga estrategias para autorregular esas emociones. Facilita, ¿no? Recontra facilita, pero muy, muy fácil. Pero ahorita lo vemos fácil porque ya sabemos que estamos en una educación llamado constructivismo, porque si lo dejáramos así nomás nos hace patalear también, ¿no? Porque lo vemos, la B, la C, lo vemos que es algo que realizamos siempre. A veces muchos de los maestros lo hacemos todavía, ¿no? ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la respuesta? A ver acá. La A, dice Jaime, la correcta. José la A, Maribel la A, Américo la A. Qué bueno. La A, la A. Porque aquí en la C, el maestro le va a indicar cuáles son sus emociones, ya no se llama auto, sino el maestro le va a decir. Por lo tanto, este es protagonismo. Aquí también el maestro le va a señalar al estudiante que sus reacciones son exageradas, o sea, prácticamente lo va a reñir, ¿no? Tampoco esto ya no puede suceder. Entonces aquí está la acción del maestro para que el estudiante pueda promover el autoconocimiento. La respuesta sí es la A, ¿no? La A. Dos descartadas, ni 5 segundos debe durar esta pregunta, ¿no? Rapidísimo debe de resolverse y a seguridad. Dice acá, un estudiante de tercer grado hace referencia permanentemente a sus éxitos, ¿no? Hay muchas personas vemos así, ¿no? Nos alabamos solos, solitos a veces, ¿no?
y cuando no escuchamos que otros nos alaben, nos enoja. Dice, hace referencia permanentemente a sus éxitos en los deportes frente a los otros compañeros que no han alcanzado los mismos logros. Habla con frecuencia de las felicitaciones que recibe de sus padres, de los docentes, de su buen desempeño. Inclusive ha realizado comentarios ofensivos sobre el rendimiento de sus compañeros, ¿no? O sea, él se alaba, el resto es malo para él, ¿no? En otras palabras. Frente a frente a la situación descrita, los docentes conversan acerca de los diferentes aspectos que deben tomar en cuenta para ayudar al estudiante. Qué bueno, ¿no? Ayudarlo al estudiante. Un aspecto, dice mencionado, es promover el autoconocimiento del estudiante. El estudiante tiene que conocerse a sí mismo, cuáles son sus virtudes, sus aciertos, pero también sus defectos, ¿no? Aquí solamente él está reconociendo sus aciertos, más no los defectos, ni la parte negativa. Dice, para promover el autoconocimiento del estudiante como base para favorecer la autoestima. Lógico que la base de la autoestima es el autoconocimiento. Aquí mismo lo dice. ¿Cuál de las siguientes intervenciones? No dice acciones, sino intervenciones. El maestro van a hablar. Y aquí están los tres maestros, Luisa, José y Andrés, ¿no? Los maestros van a intervenir. ¿Cuál de las siguientes intervenciones de los docentes se enfoca en este aspecto de promover el autoconocimiento como base para favorecer el autoestima? A ver, Luisa dice, yo creo que deberíamos ayudar a que el estudiante reconozca las emociones que le genera resaltar sus logros ante los demás y que reflexione acerca de por qué actúa de esa manera. José dice, yo creo que deberíamos ayudar a que el estudiante reflexione acerca de cómo está haciendo sentir a sus compañeros con los comentarios que él realiza y que evalúe su comportamiento. Andrés dice, yo creo que deberíamos ayudar a que el estudiante reconozca, acá también dice reconozca, los logros de sus compañeros en los deportes y que reflexione sobre la importancia de valorar más el esfuerzo que realiza. A ver, ¿en dónde está promoviendo el autoconocimiento? A ver, ¿cuál es la respuesta? Jaime dice la A es la correcta, Walter dice la B, Américo dice la B. La A, perdón. A ver, muy bien.
Auto que el propio alumno reconozca cuáles son sus defectos y cuáles son sus virtudes. Y esto como base de la autoestima. Muy bien, que el alumno sea quien reconozca eso. Lo de él, lo de él. La C lo descartamos porque aquí el maestro van a ayudar, pero para que el alumno reconozca los logros de sus compañeros. Entonces ya ese ya no es auto. Auto significa propio. Yo tengo que reconocer cuál es lo mío, no lo de otro. Entonces aquí hay una descartada. ¿Ya? Esta está descartada. Bien, me queda la de Luisa y me queda José. A ver, dice José, yo creo que deberíamos ayudar a que el estudiante primero reflexione. ¿Me entienden? ¿Qué debe hacer primero? ¿Que se conozca o que reflexiona? Acá dice que el estudiante reconozca. Reconozca cuáles son sus emociones. Acá dice de frente reflexione. Acá acerca de cómo está haciendo sentir a sus compañeros con los comentarios. Ah, cómo está haciendo sentir a sus compañeros sobre ello. Tiene que reflexionar, pero la idea es que el alumno se conozca a sí mismo. En cambio, aquí sí lo piden la A. Primero reconoce cuáles son las emociones que te genera resaltar tus logros. Una vez que tú te conoces, lógico que vas a ver, evaluar si es que lo que estás haciendo está bien o está mal. Porque aquí le pide y luego ya reflexiona una vez que ya reconoces. ¿Se dan cuenta? En cambio acá no. Aquí va a reflexionar sobre sus acciones frente a los demás. Y yo quiero que se conozca a sí mismo. Entonces la respuesta es de Luisa. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. A ver, vamos a este de acá. Este lo tocamos, ¿se acuerdan? El día de ayer, un poquito. El día de ayer en la noche tocamos esto sobre Rebeca Nijovic. Sino que acá un poquito, yo que ya he traído el gráfico, lo de ayer para hoy día, aquí ya les presento el gráfico que plantea Rebeca Nijovic para tener ya lo más correcto, ¿no? Lo más correcto posible en cuanto a su propuesta de Rebeca Nijovic. Rebeca Nijovic a esto le llama, ella es argentina por si al caso, ¿ya? Ella es pedagoga o psicóloga, psicopedagogo. ¿Ya? Ella le llama el círculo virtuoso de la retroalimentación. Círculo virtuoso de la retroalimentación. Para ella son 5 pasos seguidos, pero hay uno que es transversal, que es vincularse con el estudiante. ¿Ya? Uno es transversal. Este transversal es en todo momento. En todo momento de la retroalimentación debe de evidenciarse esta retroalimentación. Y vincularse con el estudiante significa que hay que tener cuidado con la comunicación que yo tengo con el alumno. Tiene que tener bastante cuidado el respeto y el buen trato, ¿no? El estudiante es bueno llamarlo por su nombre. Al estudiante no hay que gritarlo, no hay que insultarlo. O sea, hay que vincularse con él, porque esa vinculación, según Rebeca Nijovic, permite brindarle confianza al alumno para que el alumno se suelte también y te pueda responder a algunas sugerencias que tú puedes hacer, ¿no? Muy bien, entonces este es transversal, este es transversal. Pero el círculo virtuoso, primero Rebeca plantea de que la retroalimentación no debe pasar más de 20 minutos. 20 minutos, ¿ya? Más de 20 minutos no debe pasar una retroalimentación. La retroalimentación se da después de que el maestro ha realizado su evaluación formativa. Recuerden ustedes, maestros, que cuando hablamos de una evaluación formativa, perdón, cuando hablamos de una evaluación formativa, hay que tener mucho cuidado. La evaluación formativa apunta a responder 3 preguntas. Tengan cuidado aquí porque vamos a entrar ya a este tema
La primera pregunta que nos hacemos aquí es el qué. ¿Me entienden? Perdón, aquí la primera pregunta es, ¿cuál es la meta, el objetivo de la retroalimentación? Luego viene el qué, ¿ya? La meta. O sea, ¿para qué debemos evaluar formativamente? ¿Qué es lo que queremos lograr con la evaluación formativa? Esto hay que tener bastante cuidado. Lo que nosotros queremos lograr con la evaluación formativa es de que el estudiante desarrolle un aprendizaje autónomo. Eso lo dice, inclusive hasta el perfil del egreso lo dice. Hay competencias transversales que tenemos que generar el aprendizaje autónomo. Pero la pregunta está, ¿y cómo logro yo el aprendizaje autónomo? ¿Cómo lo hago para lograrlo? Aquí hay que tener en cuenta dos cositas, dice. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que para yo lograr el aprendizaje autónomo, lo primero que el maestro aquí tiene que ser mediador. Mediador. Porque si el maestro es protagonista, ya el alumno ya no va a hacer nada de manera autónoma. Todo lo va a hacer el profesor. ¿Se dan cuenta? Y otra cosa aquí, para lograr un aprendizaje autónomo, tiene que existir autorregulación académica. ¿Y qué cosa es la autorregulación académica? No es otra cosa más que el estudiante tiene que establecer sus metas claras. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hacer hoy? Tiene que armar su cronograma de actividades y tiene que poderse trabajar, autocontrolarse a sí mismo. En la cuestión de tareas, eso es la académica. Si no hacemos esto, no vamos a lograr una evaluación formativa. La meta de la evaluación formativa es lograr que el estudiante aprenda por sí solo. Constructivismo. Dos, ¿qué debemos evaluar? La otra pregunta, ¿qué debemos evaluar? La respuesta a lo que debemos evaluar son las competencias, dice. Eso es lo que dice la norma, ¿no? Ojo, pero una competencia tiene 8 estándares. Entonces aquí está el estándar, pero también esta competencia tiene sus capacidades, ¿de acuerdo? Tanto de los estándares y las capacidades salen los desempeños, ¿me entienden? Los desempeños, y de ello por grado, y de ello salen los criterios de evaluación. El ministerio aquí, por ejemplo, perdón, se corrió un poquito. El ministerio dice acá que los criterios de evaluación deben salir del estándar. Sí, está bien, está bien. Muchos de los maestros piensan que porque va a salir del estándar, el desempeño queda de lado. No es así. Es que si tú te ves la relación entre el desempeño y el estándar, es que en el desempeño está una explicación más específica del estándar. Es que sin el desempeño no queda de lado, si no puede desapareciera, ¿no? Por lógica. Si el desempeño no lo voy a tener en cuenta, entonces que desaparezca, pues, ¿no? ¿Para qué me sirve entonces? Entonces por ahí hay que entender porque yo he notado en muchas capacitaciones que realizan las UGELES que dicen, no, es que el criterio sale del estándar. Sí, está bien. ¿Y el desempeño de dónde sale? Del estándar también, pues. Entonces todo está relacionado. Todo está relacionado. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero llegar aquí? Que si yo evalúo el criterio de evaluación, estoy evaluando desempeño, estoy logrando mis estándares, mis capacidades y a largo plazo las competencias. Pero también está aquí lo otro que tiene que ver muchísimo con la pregunta, el para qué. ¿Para qué voy a evaluar formativamente? Ojo, no es para ponerle una nota al estudiante.
No es que ya digo, listo, el alumno no aprobó y lo jalo. La evaluación formativa, en ninguna parte de la evaluación formativa dice que hay que evaluar al alumno para desaprobarlo o aprobarlo. La evaluación formativa es para comprobar, ojo, repito, la evaluación formativa es para comprobar si mi alumno aprendió o no aprendió. Entonces ahí viene que si mi alumno no aprendió, entonces aquí viene la retroalimentación. Porque la retroalimentación está dentro de la evaluación formativa. Pero yo retroalimento cuando mi estudiante no logró, ¿me entienden? El propósito, no logró los criterios de evaluación. Entonces ahí yo retroalimento. Y retroalimentar no es otra cosa más que volver a enseñar. Y existen tres tipos de retroalimentación según la rúbrica de evaluación docente, ¿no? Una retroalimentación por descubrimiento, reflexión. ¿Qué cosa es eso? Descubrimiento, reflexión significa que el maestro plantea preguntas y repreguntas para que el alumno descubra la respuesta. O que el alumno reflexione, es decir, que el alumno evalúe cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Pero para el descubrimiento, reflexión, existe Rebeca y existe David Wilson, quien te habla de cómo debemos hacerlo. Ellos te indican el camino que debemos seguir para lograr el descubrimiento y la reflexión. La otra retroalimentación es la retroalimentación descriptiva, pero la retroalimentación descriptiva no es otra cosa más que decirle al estudiante a dónde va a encontrar las respuestas a sus dudas. Yo le puedo decir al estudiante, a ver, revisen ustedes la página web tal, www tal, ahí van a encontrar las respuestas a sus dudas. O si no, entren acá a inteligencia artificial y puedan programarlo y ahí van a encontrar sus dudas. O en su lugar, revisen su cuaderno, la clase pasada hemos trabajado este temita, revisen por favor, ahí van a encontrar la respuesta a sus dudas. O si no, miren, revisen bien la ficha. Esa es la descriptiva. Descriptiva es cuando yo lo envío a una fuente para que el alumno sea quien busque la respuesta a sus dudas. Ese se llama descriptiva. Y la elemental que no es buena. Ojo, la elemental no es buena, reitero, porque la elemental es tradicional, es conductista. Una retroalimentación elemental es cuando el maestro le asegura al alumno si está bien, está mal, y si es que está mal, el maestro da la respuesta. Y si el maestro da la respuesta, es tradicional, pues, ¿no? Entonces, aquí para la retroalimentación que siempre han venido en los exámenes, hay que buscar la que genera descubrimiento o reflexión. Por ejemplo, para Rebeca Nijovic, si yo quiero retroalimentar para que el alumno descubra por sí solo o reflexione, tengo que empezar por el primer paso, ofrecer preguntas metacognitivas. La metacognición, por eso se llama metacognitiva. Yo voy a ver si mi alumno logró la meta en cuanto a habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas están la comprensión, la interpretación, el análisis, la comparación, la reflexión, la argumentación, la crítica, el razonamiento, la creatividad. ¿Ese logró o no logró esa meta? Entonces, para ello yo pregunto al estudiante, ¿no? ¿Cómo has hecho el trabajo? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Para qué te sirve lo que tú has hecho? ¿Me entienden? ¿Cómo has superado tus errores? Entonces el alumno me explicará. Si el alumno me explica correctamente, significa que sí aprendió. Sí aprendió. ¿De acuerdo? Segundo paso es detallar, dice Rebeca, pero no es otra cosa que devolver el espejo que allá le decían, ¿no? O sea, hay que pedirle al alumno que nos clarifique algunas ideas que ha puesto en sus evidencias, ¿no? Y cuando yo hablo de evidencias, ¿en qué momento de la clase se puede notar la evidencia? Cuando ya el alumno empieza a construir el producto.
En toda clase, el alumno empieza a construir producto. Hay un momento que ya empieza a hacer su papelote, su resumen, ya empieza a ensayar o a hacer su guión, ya empieza a ensayar el sociograma. Entonces ahí es en donde yo le digo, le pido que me aclare ciertos puntos el alumno de lo que está haciendo. Y eso se llama devolver el espejo, detallar el trabajo. Una vez que yo hago esto, entonces Rebeca dice, yo evalúo. Si mi alumno hace estas dos cosas y lo hace bien, entonces ya no necesito seguir con los demás pasos. Pero ¿qué tal si yo me doy cuenta que todavía hay errores en el estudiante? Entonces paso al tercero, que es reconocer sus avances. Ayer estábamos hablando sobre esto, ¿no? Para Rebeca, por ejemplo, si el maestro se va directo al grano y no reconoce los avances, entonces no motiva, no motiva, porque toda persona siempre espera que alguien lo reconozca lo bueno que ha hecho, ¿no? Y no esperar morir, ¿no? En cambio aquí en el Perú, mayormente lo bueno lo reconocemos cuando ya estamos en el cajón. El día que morimos, ahí sí somos buena gente. Mientras estamos vivos, nos resaltan las partes negativas que tenemos, ¿no? Los peruanos somos así, lamentablemente somos así. Entonces, hay que reconocer lo bueno que el alumno está haciendo en ese momento o que ya hizo. Y luego ya vienen las dos más, ¿no es cierto? Vienen ya las dos más. Una que es el maestro empieza a sugerir al estudiante a hacer preguntas, repreguntas, y el alumno ya empieza a tener que construir nuevamente. El maestro va acompañando, pero aquí el secreto está en que el maestro pide al alumno que lo explique, que lo diga, que responda. Entonces, en estos dos, ¿qué se genera? Se genera un diálogo entre el maestro y el estudiante. En ese diálogo, entonces el estudiante va descubriendo cuál es su respuesta a esa duda o va reflexionando. Recuerda que reflexionar es evaluar lo bueno que hizo el alumno y lo malo, qué es lo que le falta. ¿De acuerdo? Por sí solo. Entonces ahí se da las sugerencias y andamiaje. Ahora, ¿cómo lo identifico, maestro? Y esto hay que grabar. ¿Cómo identifico un andamiaje? Un andamiaje lo identifico cuando ya existe respuesta del alumno. El maestro pregunta y el alumno responde. Entonces ahí está la característica principal de un andamiaje. Pero ¿qué tal si solamente el maestro pregunta pero no hay respuesta? Entonces, o el maestro sugiere y no hay respuesta. Entonces, ¿qué queda solamente en este paso? En ofrecer sugerencias. Nada más. ¿De acuerdo? En ofrecer sugerencias. Acá también, por ejemplo, hemos puesto lo que plantea Daniel Wilson sobre la escalera de la retroalimentación. Este señor es estadounidense, ¿no? Por ejemplo, aquí el primer paso es clarificar lo que Rebeca acá le llama, cómo detallar el trabajo, ¿no? Más específica es Rebeca, pero Rebeca no te pone, ¿cómo se llama? Preguntas como modelo, en cambio Daniel sí te pone. Entonces aquí, lo primero es detallar el trabajo, clarificar, ¿no? El segundo aquí es valorar, lo que Rebeca le llama reconocer los avances del estudiante. El tercer paso es expresar inquietudes. Ayer lo dijimos al revés, hoy día lo rectificamos. Expresamos inquietudes y por último hacemos sugerencias. Lo bueno de aquí de Daniel Wilson, que Daniel Wilson sí te da las posibles preguntas que podemos realizarle al alumno cuando retroalimentemos. Por ejemplo, en clarificar le podemos preguntar, explícame con mayor detalle lo que tú has hecho. ¿Me puedes repetir más despacio el ejemplo que tú dijiste o planteaste? Dijiste que se puede hacer así. ¿A qué te refieres?
O sea, le estamos pidiendo, clarifícame lo que estás haciendo. Y así, ¿no? Estoy en lo correcto, tu idea trata sobre tal cosa. A ver, dame algunos ejemplos sobre lo que tú dijiste. Dime cómo crees que lo hiciste, por qué. O sea, te da las posibles preguntas. Un maestro me preguntaba en una oportunidad, profe, ¿y se pueden hacer todas? No, pues todas no las vas a hacer, ¿no? Las que se adaptan de acuerdo también a la temática que tú vas a desarrollar. ¿Cuáles te sirven? Por eso es que hablaba, no, que Daniel Wilson es un poquito, su explicación es un poquito más detallado. Acá, por ejemplo, para tener que valorar qué posible pregunta podemos hacerle. Excelente hipótesis, es una cuestión de motivar al alumno. Lo fundamentaste muy bien en lo que observa. Cuando la evidencia es intangible, ¿no? El alumno expone. Buena infografía si está utilizando un papelote, por ejemplo, ¿no? Pero hay que, como dice David Wilson, pero hay que decirle en dónde, porque si yo le digo también buena infografía, el alumno se va a creer que todo es bueno, ¿no? Entonces, tiene que decirle en dónde, ¿no? Te quedaron muy bien los ejes tópicos, vamos a decir aquí, este es el tema, te quedó muy bien ese dibujo, te quedó muy bien esa frase. O sea, hay que decirle en dónde está bueno. Porque si yo me quedo de manera general, muy buen trabajo, muy bien, buen papelón, buena infografía, buen mapa conceptual, entonces ya si está bueno todo, entonces ¿qué vamos a retroalimentar si todo está bien, no? Hay que decirle en dónde está lo bueno. Aquí, los objetivos que usaste en tu cuento enriquecieron la narración, o sea, buena, ¿no? O sea, lo que hiciste aquí está bien. Entonces, hay que ir valorando o reconociendo, como dice Rebeca también, ¿no? Me gusta cómo estás leyendo. Si el alumno lee bien, hay que alabarlo por ahí. Al menos algo bueno tiene que haber hecho este estudiante, ¿no? No todo puede ser malo. Me encantó tu idea, me encantó tu propuesta, me encantó, vamos a decirlo, ¿cómo se llama? Tu comentario, tu crítica. Algo tiene que haber hecho bien ese estudiante, ¿no? Bueno, excelente, bien, o sea, son cuestiones de que hay que ir valorando el trabajo que está realizando el estudiante. Eso es en cuestión de valorar. En expresar inquietudes, como dice acá, es ponerlo siempre en duda. La expresión de inquietudes para Daniel Wilson es generarle en el estudiante de alta demanda cognitiva, ¿no? O sea, siempre lo pongo en duda, es como si fuera un conflicto cognitivo. Genera demanda cognitiva, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Bien, tu propuesta sí, pero ¿en qué podemos mejorarlo? ¿No? ¿Qué pasaría si es que no funciona tu propuesta, ¿no? ¿Crees que tu idea puede impactar en la población o no? ¿Cree que tendrá buenos resultados? Etcétera, etcétera, una serie de preguntas que pueden generar inquietud en el estudiante, ¿no? A ver, no sé si habrá alguna pregunta, parece que sí. Claro, Jaime, sí, 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 todos los materiales se envían. Todos los materiales se envían, ya me imagino que ustedes lo van a encontrar en la plataforma para que puedan tenerlo. Y bueno, expresar inquietudes hay un montón, pero la inquietud genera demanda cognitiva, genera que el estudiante piense un poco más, mejore su trabajo, mejore su propuesta, sus ideas y todo lo demás. Por ahí va, ¿no? Esa es la idea de expresar inquietudes. Otra por acá es ofrecer sugerencias o hacer sugerencias, es qué es lo que el alumno debe de hacer para encontrar su respuesta a sus dudas. Aquí están las preguntas y repreguntas que podemos nosotros plantearle al estudiante para que el estudiante vaya descubriendo, reflexionando sobre sus dudas. Tanto Rebeca como Daniel manifiestan que no debe pasar más de 20 minutos una retroalimentación.
Anteriormente, por ejemplo, en Aprendo en Casa, cuando hacíamos un trabajo virtual, la retroalimentación se daba cuando el alumno ya presentaba su tarea que traía de casa. Hoy día son en ambos lados. Uno es la retroalimentación que tenemos que hacer en la clase misma y otra la retroalimentación cuando ya revisamos las tareas que dejamos para la casa. Por eso es que hay retroalimentación durante la clase y después de la clase cuando el alumno ya presenta sus tareas. La pregunta está, ¿dejamos tarea para casa? Sí. ¿La tarea para la casa debe ser cualquier tarea? No. La tarea de la casa, para la casa, tiene que tener referencia o relación al propósito de aprendizaje de los criterios de evaluación que yo he planteado. Si es que están divorciados, la tarea está mal dejada. ¿Ya? El maestro ahí se está equivocando. A veces el maestro está trabajando la habilidad comprende o interpreta o reflexiona y para la clase, para la casa deja que analice, que haga comparaciones. Entonces, no, pues ahí el maestro está desubicado, ¿no? La tarea que dejemos para la casa tiene que tener referencia al propósito de la clase y a los criterios de evaluación de la clase. Si yo estoy trabajando comprensión, entonces la tarea tiene que ser en base a la comprensión para la casa. Ya hay que tener bastante cuidado ahí. A veces el maestro piensa y mira en el cuaderno que porque avanzó poquito, bueno, para que llene más hojas el alumno hay que dejarlo que un montón de preguntas y tareas para que haga en casa y no, no es así, ¿no? No se trata de saturar por saturar al alumno. Se trata de tener que lograr y reforzar lo que se ha trabajado en clase. Entonces, por ahí hay que tener bastante cuidado lo que plantean estos señores. Entonces, dicho esto, miren, el día de ayer trabajábamos estas dos preguntas, ¿no? Aquí, por ejemplo, Juana, para enriquecer tu trabajo, te propongo y aquí está valorando. Entonces, de acuerdo también al círculo virtuoso de Rebeca Nijovis, teniendo en cuenta ese círculo virtuoso, el que tiene mayor peso es la sugerencia, ¿no? Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Yo primero valoro aquí, reconozco y luego sugiero. Entonces, si ambas vienen, ¿cuál marcaría? La que tiene mayor peso, pues la sugerencia, ¿no? El que está en el paso mayor, el que tiene un grado mayor. Entonces, la respuesta en este caso, acá, ayer lo habíamos dicho, era ofrecer sugerencias. ¿Cómo reconocemos un andamiaje? Cuando hay un diálogo entre el maestro y el alumno va corrigiendo errores. Ahí hay andamiaje, no se olviden eso, ¿ya? Ojalá de que podamos encontrar alguno de los casos que podamos trabajar. En este caso de acá, encontramos en esta casuística de que aquí el maestro felicita a María, pero al mismo tiempo le está sugiriendo algunas cosas, ¿no? Sin embargo, debe desarrollar la idea basada en los criterios de evaluación y describirlo, tus aportes de ciencia. Aquí no está el maestro dialogando con el alumno, le está sugiriendo y queda en sugerencia, ¿no? En sugerencia. El día de ayer veíamos un caso de clarificación, de clarificación. Bien, ¿qué más encontramos acá? Bueno, nada más, nada más. Entonces, no sé si habrá alguna pregunta, maestro, para aprovechar estos 3 minutitos que nos quedan. No sé si habrá alguna pregunta con referencia a lo que hemos tratado el día de hoy. A ver, escríbame, por favor. Algo que todavía ha quedado suelto, algo que falta reforzar, algo que todavía no ha quedado claro de acuerdo a lo que estamos trabajando.
Estamos bien, dice Jaimito, hasta el momento, ¿no? Pero cuidado, hay que valorar siempre lo bueno también, ¿no? Va a ser cosa que vea un error y por ahí me amaches. Me chanquen, me chanquen. A ver, muy bien. Entonces, maestro, si ha quedado claro con este temita, esta práctica, lo que yo les sugiero, vayan ustedes anotando algunos tips, qué hacer en cada una de esas cosas. Mire, estamos hablando de autoconocimiento, de autorregulación, de empatía, de retroalimentación, de qué más hemos estado hablando, de negociación, de mediación, o sea, qué hacer frente a ello. Ayer hablé, planteábamos un caso de análisis, qué hacer cuando viene la palabra análisis. O sea, todas esas cositas hay que ir grabando. El resto del caso no interesa, maestro, porque al final el mismo caso no nos van a poner. No nos van a poner, eso estamos por seguro, ¿no? Bien, maestro, cuídense mucho. El día de mañana nos volvemos a encontrar. Por esta semana le pido eso, porque durante la semana lectiva no puedo participar, ¿ya? Muy bien, maestro. Gracias, Américo. Gracias. Un abrazo para todos ustedes. Cuídense. Muy buenos días. Cuídense bastante.